Vamos ya, alguien que quiera preguntar, que levante la mano o el dedito ese que hay por ahí y vamos admitiendo preguntas. ¿Nadie quiere preguntar nada de la evolución? ¿Quién habla? No oigo casi, está como muy bajito. Voy a ver si puedo darle más volumen a esto. No, somos nosotros, don José. Nos acercamos. Me acerco a preguntar. ¿Se me oye mejor ahora? Sí, ahora sí. Soy César, de los Sí. discípulos. Entonces yo tenía 3 preguntas breves y yo las puedo decir de corrido. La primera es si has dicho, por lo menos he entendido, que los principios de variabilidad de especies y de carácter hereditario de Darwin que no se sostienen, ¿no? Entonces mi pregunta es cómo es posible que existan hombres de diferentes razas, ¿no? Me parece que sí que hay una evolución, una adaptación al medio. La segunda pregunta es, pues en relación a estas religiones budistas, ¿no? Que hablan de las energías, que si no es posible que existan en el cosmos una serie de energías que al interactuar con la materia bruta pues sean las causantes de la vida. Y la tercera pregunta sería que si es posible una materia bruta con una potencialidad misteriosa que sea eterna y autosuficiente e impersonal y que sea la que cause la vida. Es decir, que sería posible el paso de lo no vivo a lo vivo. Gracias. Bien, de la primera pregunta, yo a lo que sé, es decir, no es lo mismo raza que especie, ¿no? Es decir, cuando surge una nueva especie, significa que son compatibles entre ellos para tener descendencia, ¿no? Que haya variabilidad genética en cada especie y que esta variabilidad se active de una manera o de otra según influencias del medio o según el progenitor haya sido en ese momento lo que sea, eso sí es posible, ¿no? Pero de ahí a un salto de especie hay un gran trecho, ¿no? O sea, la variabilidad de las razas a la variabilidad de especie, ¿no? Tú tienes que compararlo más bien, los saltos genéticos de este estilo, más que con las razas, tendrían que ver con lo que nosotros nos encontramos como personas que tienen una modificación genética que les hacen enfermos, ¿no? El muy famoso es ¿cómo se llama? El que está en el caso del síndrome de Down, ¿no? Hay una variabilidad. Trisomía. ¿Cómo? Trisomía. No lo entiendo bien, porque se te corta la voz. Bueno, los que lo hayáis entendido, fenomenal. Bueno, es decir, no da lugar a un ser, una especie nueva, ¿no? Sino a un ser que en este caso, una persona, porque es de nuestra especie, pero que además tiene problemas, ¿no? para sobrevivir, ¿no? Es decir, lo vemos así como una enfermedad, ¿no? Como una enfermedad, ¿no? Claro, el asunto es cuando se produce una variación genética que no es una enfermedad, sino una ganancia que encima es hereditaria, ¿no? Y que es nueva especie, ¿no? Entonces yo creo que lo de las razas no muestra esto, ¿no? Es decir, nosotros podemos modificar ahora genes, todavía no sé si seremos capaces de crear una nueva especie, esa especie de superhombre o esa especie de esclavo dócil pero inteligente que queremos, ¿no? Una especie de robot, ¿no? A saber si somos capaces de hacer nosotros esa evolución, la de superhombre, no creo. La otra, con nuestro material genético producir un ser no espiritual, que tenga una racionalidad animal muy elevada, pero no espiritual, que no sea racional en el sentido nuestro. Puede que sí, ¿no? Pero bueno, cuando se haga, que se haga, ¿no? Es decir, aquí lo que se trata es de probar, ¿no? Es decir, lo que no puedo jugar es con vacíos, ¿no? Como hay un vacío, entonces a lo mejor es posible, ¿no? Mira, búscame un salto genético real que pruebe la aparición de una nueva especie, ¿no? Entonces, ¿que se han producido? Sí. ¿Los constatamos? Directamente no. Tenemos los datos indirectos, ¿no? Aún así, siempre en la aparición del hombre, el punto clave al final es el paso de algo que es material solo y exclusivamente material a un ser que es personal, ¿no? Que es personal. Que eso, además del elemento
biológico requiere el elemento personificador, ¿no? En su origen, ¿no? El Dios persona personans, ¿no? Respecto a las energías que pueden estar por el cosmos, pues mira, explicaciones religioso-filosóficas o teosóficas puede haber muchas, ¿no? Que busquen, ¿no? Cuando encuentren veremos si hay una energía capaz de producir vida, ¿no? Se ha intentado con los rayos, se ha intentado con los volcanes, o sea, con las fuerzas de energía más fuertes que tenemos y que podemos un poquito manejar, se ha intentado hacer, ¿no? Que haya energías cósmicas capaces de pasar de la materia inerte a la materia viva. Bueno, pues que lo investiguen, ¿no? Pero de momento lo único que hay son especulaciones, ¿no? Es decir, para mí personalmente es necesaria la acción de Dios directa en el salto de lo... Es necesaria la acción de Dios directa, intrínseca o no intrínseca, eso ya sería otra cuestión, para el paso de lo no vivo a lo vivo. Yo personalmente pienso que no. No es necesario. Porque la materia viva es materia y solo materia en ese sentido, ¿no? Y nosotros somos una materia viva y sí es donde está realmente el salto, ¿no? De la materia viva a la materia que es espíritu encarnado, a la materia que es cuerpo-alma, que es carne, ¿no? Ahí sí que hay un salto, que requiere un principio mayor, ¿no? Ahora, que eso se da por pura estructuración, que eso se da por pura sistematización, que eso se da con solo las causas que había en la Tierra, no, pues mira, es un problema de qué es la vida biológica, ¿no? Es decir, un virus como el que nos está matando ahora, pues no es un ser vivo, ¿no? Y menos mal que no es un ser vivo, porque eso le podría hacer que se moviese por ahí el solito, y gracias a Dios no se mueve el solito, lo movemos nosotros. Lo fabricamos nosotros, lo echamos fuera al respirar, somos como pequeñas fábricas de virus ahora mismo por el planeta, ¿no? Si no hubiese humanos, el virus este se moriría si fuese un virus solamente que afectase a los humanos, desaparecería, ¿no? Porque no tendría dónde vegetar, ¿no? O sea, la frontera entre la vida y la no vida depende mucho también de la noción de vida, pero no requiere necesariamente una acción trascendente de Dios en el salto. O sea, ¿puede Dios haber hecho el mundo material de tal manera que en un momento por sus combinaciones esa parte de azar que hay desde sí mismo lo vivo? Sí. Incluso hay un pequeño pasaje del comentario a los días de la creación de Santo Tomás de Aquino que acude a San Agustín, que da un poquito hasta una pista de cómo poderlo entender en filosofía clásica, ¿no? Filosofía escolástica, ¿no? Cómo puede haber en la creación una potencialidad de originar lo nuevo material, claro. O sea, que esté puesta en el origen y que no se manifiesta hasta cierto momento, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, la tercera pregunta también se puede responder desde ahí, César, creo, ¿no? Yo creo que las tres más o menos te he dicho algo, ¿no? Sí, gracias. Vale. ¿Alguna pregunta más? Estáis poco preguntones, ¿eh? Sí. Sí, una pregunta. Con respecto a esto último que has dicho del salto de la no vida a la vida y de la intervención de Dios, esto último de que en la materia... A ver, espera si me explico. O sea, en la materia tiene que estar como la posibilidad potencia. de que... Sí, ¿no? Pero eso sí que lo ha puesto Dios en un principio, entonces. No solo la posibilidad, sino la potencialidad, si queremos ser un poquito más precisos, ¿no? O sea, ese poder estaría en la materia y formaría parte de la esencia de la materia. De manera que nuestra noción de materia no tiene que tener como analogado principal la materia inerte, la materia bruta de una piedra, un mineral, ¿no? Sino que tenemos que cambiar un poco la forma de pensar. O sea, la materia por excelencia sería la nuestra carne. La siguiente materia, o referente de qué es materia, sería la materia viviente de los seres más elevados. Normalmente, como somos materialistas de cultura, solemos pensar que la materia de referencia es el material del albañil, el material de la construcción, los minerales, ¿no? Es decir, no. Entonces, que Dios cree un mundo material no significa que cree un mundo de ladrillos, ¿no?
sino que en la creación de esa materia puede estar desde el inicio la potencialidad, esperando a que se den las circunstancias per accidens o lo que sea, que el científico descubrirá cómo se han producido, en el que se manifieste esa parte de la potencialidad, ¿no? Entonces, El punto clave es que esa potencialidad no bastaría para explicar el hombre, por el tema de la personificación, ¿no? Y ahí sí haría falta, por la dignidad personal de la persona que descubrimos, una voluntad expresa, una acción expresa, intrínseca, inmanente, trascendente, con todo eso que hemos visto, que dé origen a la persona, ¿no? No sé si te responde o no, Andrea. claro. ¿Quién eras tú, María? Soy Clara. Clara, vale. Muy bien. Sí, gracias. Pues si no hay más cuestiones, una vez que hemos visto un poquito el origen de la persona, vamos a meternos en un aspecto que estudiaréis sobre todo el año que viene, que es la dimensión moral o estructural de la persona. Entonces voy a proyectaros, ya os he colocado en la carpeta de archivos compartidos, os he colocado el tema, tal y como aparece en mi manual, pero en PDF, con más información de la que vamos a comentar. Entonces voy a compartir la pantalla. Vamos a proyectarlo. Vale. Bueno, ya habíamos visto a la hora de empezar las facultades, ¿no? Que el ser humano está abierto y es un ser, un homo viator, un ser vocacionado hacia una plenitud. Esa plenitud se le suele dar el nombre de felicidad, ¿no? Y esa plenitud no es una ejecución de un programa predeterminado. Es decir, no es una actualización de una potencia biológica y ya está, ¿no? Esa plenitud tiene un elemento que podríamos llamar como de los créditos de libre configuración, ¿no? O sea, tú estás hecho de tal manera que tu propia realización está confiada a esa libertad de calidad que comentábamos en su momento y que, por lo tanto, tú determinas, te autodeterminas, es la self-determination, que le gusta mucho a Carol Wojtyła, ¿no? Tú te determinas a ti mismo a ser de esta manera. Eso no significa que cualquier cosa te vaya a hacer pleno y feliz, ¿no? Pero sí que tu figura de felicidad es tuya. Hay tantos modos de ser feliz como personas, ¿no? Ahora, también es cierto que puedes errar el tiro del arco y no dar en el blanco y, por lo tanto, hacer un proyecto y realizar un camino de tu realización que te lleve a ser desgraciado, a no realizarte plenamente. Entonces habría una manifestación de tu libertad que lleva a la frustración, entre otras cosas, de esa misma libertad, ¿no? Entonces, el hecho de que el hombre sea así, sea libre y estemos con esta estructura abierta hacia la felicidad es lo que nos constituye esencialmente, estructuralmente, en morales. El ser humano, la persona humana, es estructuralmente moral. ¿Por qué? Porque es responsable. Tiene que dar respuesta y justificarse, sobre todo ante ella misma, luego en la medida en que se profundiza ante Dios también y ante los demás también, pero en primera instancia ya ante ella misma, tiene que justificar por qué se autodetermina de esta manera. Tiene que hacer justicia a su ser personal, a su ser abierto, a todas sus dimensiones. Justificar no en el sentido malo de buscar justificaciones. ¿Por qué cogiste la pera cuando te había dicho que no la habías cogido? Es que tenía mucha hambre, es que era muy apetitosa. No, no, en ese sentido, sino de hacer justicia, ¿no? Que en el fondo es algo que experimentamos todos los seres humanos en nuestra vida, ¿no? Es decir, todos decimos, esto me lo merezco, no me lo merezco, esto sí puedo hacerlo, no puedo hacerlo, estamos justificando, o sea, viendo por qué nuestra acción es justa, ¿no? Y eso está en nuestra estructura, ¿no? Nuestra vida se inicia con una dote biológica
que al mismo tiempo se instala en un entorno humano comunitario, interpersonal, somos un ser con los demás. Recordad el tema de la diferencia interpersonal como primera diferencia que veíamos casi al inicio del curso, ¿no? Lanzados hacia esa felicidad de una manera responsable. Soy responsable de mí mismo y de los demás conmigo mismo y del mundo conmigo mismo, porque estoy relacionado con todos, ¿no? Bueno, a eso le llamamos dimensión moral. Luego vendrá el problema de qué moral es la ajustada, de qué moral es la que realmente me realiza, de qué luces son las que tengo que escuchar, ¿no? Todo ese es el tema súper interesante que estudia la ética. Los diferentes sistemas éticos, en qué están bien, en qué están mal, en qué aciertan, en qué no, y se relacionan con la antropología, porque la antropología les da un elemento de cómo estamos nosotros hechos a los filósofos éticos de cara a poder ser felices. El ético tiene que escuchar a la antropología, pero no solo a la antropología. Tiene muchas más fuentes, entre ellas la fundamental suya, que es la experiencia moral. El hecho de que el hombre vive tomando decisiones en las que percibe que hay como una fuerza incondicionada y absoluta de que debe hacer esto, de que esto es bueno o esto es malo, ¿no? Y que eso no depende de él, ¿no? Eso se llama la experiencia moral, ¿no? Bueno, eso es uno de los puntos de partida esenciales de la reflexión ética. Pero eso es posible porque estamos hechos de esta manera. De hecho, tenemos que tener experiencia moral porque estamos hechos de esta manera, ¿no? Entonces, la felicidad, que es tarea, que no es un logro, la felicidad, cuanto más se busca como el resultado de algo, menos se consigue, más que estar en el final de un proceso, está en el modo en que voy viviendo. Yo tengo una vida feliz si vivo y decido felizmente, por decirlo así, ¿no? Bien. El hombre, por lo tanto, es moralmente, tiene una estructura moral, ¿no? Y las éticas que no hagan justicia a la estructura moral del hombre, ya por sí mismas, esas éticas tienen una raya negativa, ¿no? Oye, que esta ética puramente deontologista, formalista, kantiana se olvida de este aspecto esencial de la persona humana. No hace justicia a la estructura moral. Vale, pues esta ética falla en algo. Oye, que esta ética no tiene en cuenta la dimensión interpersonal del ser humano y la responsabilidad que tenemos a los demás porque la persona vive y es solo en sociedad. Una ética de tipo utilitarista individualista tiene otra raya. ¿Por qué? Porque no se ajusta a algo que la verdad de la estructura de la persona aporta a esa responsabilidad, ¿no? Ahora, tu figura ética, tu figura de persona realizada y feliz, será tuya. Igual que puede ser de una congregación y seguir el carisma de tu fundador de la mejor de las maneras posibles, y no habrá dos iguales, dos miembros de una congregación que sean idénticos, porque gracias a Dios en el cristianismo en ese sentido es muy personalista, no producimos uniformidades, producimos pluralidades en comunión, ¿no? Lo mismo ocurre con la felicidad, ¿no? Yo puedo ser feliz sacerdote diocesano con esta figura y el otro que está al lado es tan diocesano como yo, tan sacerdote como yo, y su figura de felicidad tiene acentos distintos, colores distintos, porque su responsabilidad le ha llevado a verlo de manera distinta. Bien, pues la felicidad tiene elementos mínimos, por decirlo así, o una estructura en la cual nosotros podemos decir que si no se integran estas cosas, la persona no logra la felicidad. Ahora, esto se integrará personalmente, ¿no? Y si veis, pues un poco, los que estudiáis psicología, el tal Maslow y demás, no andaba del todo descaminado, ¿no? Aunque esto es muy clásico y muy antiguo, ¿no? En el fondo, detrás de esto está Platón y Aristóteles, que son los que teorizan primero en su reflexión sobre el hombre, cómo hay unos bienes, que son unos bienes de lo agradable, que están en la base, ¿no?, de la felicidad, pero con ellos solos no podemos ser felices, ¿no? Es la salud, el placer, el bienestar, ¿no?, el bien agradable. Luego, nosotros hay otros bienes que nos llenan más, aunque no, lógicamente necesitamos un mínimo de alimentación, un mínimo de bienestar, ¿no? Aunque la salud no me va a hacer feliz. Yo puedo ser feliz y puedo ser bueno aún sin salud, ¿no?
que son los que ellos llaman bienes útiles hasta cierto punto, o sea, son bienes que dependen de los demás, además. Son más elevados que los primeros, que son la fama y el honor. Es la vida cívica, ¿no? El hombre que alcanza un reconocimiento por parte de los demás. Pero claro, el reconocimiento por parte de los demás a veces no es justo, a veces tarda, a veces te lo quitan, ¿no? Entonces, si bien esto te hace más feliz porque vives con los demás, ¿no? El bien útil aquí, esto es útil para que yo me sienta feliz, hay algo que en el fondo no depende de los demás, no depende de mi polis, de mi ciudad, sino algo que me llena más todavía, que es la vida virtuosa. O la vida en que yo me configuro con unas actitudes que me hacen sabio, santo, prudente, bueno, en el sentido pleno de esa palabra, ¿no? Y en ese ámbito es donde se da la familia y la amistad, ¿no? Como formas en las cuales el hombre es feliz, ¿no? Un hombre que no tenga familia en algún sentido tiene una causa de infelicidad grave, ¿no? Otra cosa es que tu familia sea espiritual, que tu familia esté lejos, o lo que sea, ¿no? O la amistad, ¿no? El gran tesoro del que habla Aristóteles, ¿no? La amistad es un elemento clave de la felicidad, ¿no? Entonces, esta sería una vida honesta y virtuosa, ¿no? Dentro de esta, el elemento de actividad que más felicidad me va a dar es aquello que me relaciona con lo más grande y elevado y que me puede llenar a mí. El filósofo que haya descubierto, como es el caso de Aristóteles o de Platón, que haya descubierto lo divino, que haya descubierto a Dios, aun con todas sus limitaciones, descubre que el hombre, para ser feliz, de alguna manera, tiene que tocar, relacionarse, vivir con lo divino, ¿no? Culminar con su dimensión religiosa, ¿no? Entonces, la felicidad plena va cogiendo una figura que integra esto, ¿no? Sabiendo que lo más elevado es lo de arriba, ¿no? Y que lo de abajo es necesario. ¿Cómo una vida feliz puede llevar a veces a tener conflictos entre un nivel y otro? Sí, y a tener que elegir. Y en la medida que se integre la armonía, podemos decir que es una vida lograda. Lograda porque esa persona, con su libertad de calidad, ha ido construyéndose, realizándose, autodeterminándose, haciéndose a sí misma de una manera más humana, más personal. Y en ese sentido, su vida, que tiene de origen una dignidad personal, ha desarrollado su dignidad moral. Crece su dignidad moral. Es lo que nosotros percibimos, ¿no? Cuando decimos, esa persona a lo mejor no tiene poder político, pero ¿qué autoridad moral tiene? Se la reconocemos, ¿no? Eso los que ya habréis estudiado un poquito de escrituras y cristologías y estas cosas, habréis oído hablar de la exusía, ¿no? de Cristo. La autoridad que él tiene, que en el fondo remite a Dios, ¿no? Pero que es una autoridad que no le viene del poder del imperio, sino que tiene que ver más con la autoridad moral, ¿no? La autoridad de Sócrates no manda nada, pero tiene más autoridad que todos los jefes políticos de su tiempo en Atenas, ¿no? Y así podemos ver la autoridad de la Madre Teresa, ¿no? Si la Madre Teresa se hubiese dedicado a decir este gobierno para ti, el político de turno diría, uy, 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 la que me ha caído encima, ¿no? Porque la autoridad moral que tenía la Madre Teresa era tremenda, ¿no? Bien, esa dignidad moral puede crecer y puede disminuir. Y es una forma que tenemos de percibir la realización de la persona, ¿no? ¿Todos somos igualmente dignos? Sí, en cuanto que todos somos personas, pero no todos hemos alcanzado el mismo nivel de dignidad moral, ¿no? Esto en cristiano se traduce también en el tema de la santidad, ¿no? Bueno, aquí tenemos un poquito la idea central de esto, ¿no? Si podéis, unos que no tengáis que levantaros, como no os veo, uno que lo lea, el recuadro, por favor. Cuando llevamos estudiado, nos muestra que la persona es una realidad ética. Para el hombre, la ética es el arte de vivir caminando hacia la plenitud de modo libre y responsable. La ética es respuesta, responsabilidad, desde la libertad a la vocación de nuestro ser en el que los demás y Dios son centrales. La ética no es un conjunto de normas sistemáticas y externas, es mucho más,
Es la radical forma en que la persona se realiza en cuanto tal. Corresponde a la filosofía moral o ética, el estudio concreto de las fuentes de la moralidad y los criterios objetivos y válidos para orientar la acción de la persona. La antropología aporta a la ética fundamento con su estudio de la dignidad personal, la libertad, la vocación del hombre y la naturaleza humana, que constituyen la dimensión moral de la persona. Muy bien. Bueno, pues aquí estaría un poquito el punto. Esto a veces ha llevado a varios autores de ética a diferenciar entre la moral como estructura y la moral como contenido, ¿no? Que es un poco una interpretación kantiana de este tema. Se puede entender bien y se puede entender de un modo que es un poquito complicado y defectuoso, ¿no? Para los que os interese más, es decir, ¿qué significa esa distinción? Pues mira, la estructura ética de la persona me lanza hacia la felicidad, pero también me da pistas de cómo ser feliz. Y eso tendrá que verse luego en ética al estudiar un poquito el conocimiento de lo bueno y lo malo en relación a la ley natural, ¿no? O sea, que yo tenga una estructura moral no significa que la estructura moral me deje indiferente ante los contenidos de las éticas. Como decir, cualquier ética en sí misma se podría autofundar porque el hombre es estructuralmente moral, pero la estructura moral no tiene que ver con el contenido. Mira, el contenido es posible equivocado y acertado, pero está en relación con la estructura moral. Todavía no habéis estudiado a Kant, pero Kant distinguía entre lo formal y lo material. No forma y materia, sino lo formal y lo material. Entonces, la subjetividad humana ponía lo formal y lo material lo ponía la experiencia de fuera, de cosas de fuera, ¿no? Entonces, lo importante al final era lo formal, ¿no? Y lo material daba un poco lo mismo, ¿no? Lo que cuenta es la estructura subjetiva, ¿no? Si en moral yo lo interpreto este hecho de la estructura moral o la dimensión moral de la persona así, yo podría decir, mira, todos somos estructuralmente morales, pero luego corresponde a tu libertad elegir si tú eres estoico, si eres un sibarita consumista o un hedonista, o si eres uno de la ética del consenso y de sacar el mínimo común divisor para ver que estamos aquí compartiendo. Es decir, y la respuesta es, mira, no. Esos contenidos son posibles porque nuestra estructura moral es abierta, pero no son indiferentes a esa estructura o dimensión moral, sino que esos mismos contenidos pueden errar el blanco, pueden contradecir la verdad de mi apertura. Como soy abierto, puedo desfigurarme, puedo errar la figura, ¿no? El ejemplo que utiliza Aristóteles para este tema es siempre es muy bonito, ¿no? Es el del arquero y la diana, ¿no? El hombre sale disparado con una flecha hacia la diana, ¿no? Lo que importa es que acierte, ¿no? Y ese acertar no es al azar, porque el arquero ha tensado bien el arco y ha apuntado bien. Ahora, ese arquero, ese arco es nuestra estructura, ¿no? Nuestra dimensión moral, ¿no? Y está determinando nuestro ir hacia la meta, ¿no? Claro que puedo salir y no dar en la diana y dar en un árbol al lado, o irme a las nubes, o caer en el suelo antes de llegar. Claro que puedo, pero eso no significa que dé lo mismo, ¿no? O sea, la estructura moral no es independiente del contenido. Vale. Bueno, visto ese punto, a ver, que no quiere pasar. El hombre con su libertad construye figuras de yo, figuras de personalidad, diría Zubiri, ¿no? Que concretan esa personalidad. También la sociedad las da, tiene un componente dado, ¿no? Es decir, según el pueblo en que vivas, hay cosas que determinan tu ilusión de felicidad, ¿no? Entonces, pues hay propuestas muy distintas, ¿no? Y se puede ver cómo aciertan o no en la medida que hacen justicia a las aperturas que el hombre tiene y a nuestra naturaleza y nuestro carácter personal, ¿no? El poder, el dinero, la ley del más fuerte, el nihilismo, que presenta al hombre como una vida absurda, tiene diferentes formas el nihilismo, ¿no? Es absurdo, una actitud, una felicidad cínica o fatalista, o ese pesimismo light que a veces se observa, ¿no?
las cosas son así y ya está, ¿no? Hay que hacer lo que puedas, o la búsqueda de una ebriedad vital, ¿no? Es decir, en el fondo no hay nada que sustente mi proyecto, ni nada hacia lo que tienda mi proyecto. Entonces tengo que vivir existencialmente, aceptar el absurdo con la angustia, o tomar esa actitud de superioridad cínica, o esa mentalidad fatalista, ¿no? Es que no hay arreglo, estamos destinados a sufrir, tal, ¿no? Es decir, bueno, eso viene de negar el fundamento y la meta, ¿no? O bien, cuando estamos en una sociedad del fragmento, los modelos de felicidad tienden a hacerse de los más bajos de la pirámide, ¿no? El placer instantáneo y la gratificación inmediata, lo que hace más difícil disfrutar de la felicidad que concomitantemente acompaña a lo que son los bienes útiles y el bien honesto o la relación con Dios, ¿no? Hay mucha gente que no sabe gozar de eso, ¿no? Esto impide el crecimiento a través del esfuerzo, ¿no? O el consumismo, que confunde felicidad con la calidad de vida. Las vidas que no son, pueden moverse, desplazarse, consumir no sé qué, son vidas no dignas de tal, eutanasiémoslas. O no apliquémosle los medios que tenemos para salvarles del coronavirus, ¿no? O un planteamiento individualista, ¿no? De la ley de tu propio interés, ¿no? Que como obvia la dimensión interpersonal, a medio o largo plazo te va a hacer infeliz, ¿no? Y luego la que tiene en cuenta Dios, ¿no? Que te hace descubrirte como amante y amado, tarea a construirte desde un don originario, con un proyecto que no se acaba aquí, sino que tiene una dimensión trascendente, ¿no? Entonces, bueno, los hombres buscan la felicidad, todos buscan la felicidad, porque nuestra voluntad está abierta a todo bien. Ahora, los bienes con que yo relleno ese proyecto de felicidad puede que me den verdad o no, ¿no? Muy bien. Es muy importante en la ética y en el proyecto de felicidad subrayar, porque a veces los cristianos no lo hacemos, la dimensión creativa, lo cual no significa que creemos valores nosotros, que decidamos lo que está bien o lo que está mal. Sí que nosotros elegimos lo que es bueno para mí. Lo importante es que eso que es bueno para mí yo lo elija entre lo que es bueno en sí, ¿no? Por ejemplo, ¿es bueno ser ingeniero, ser médico, ser abogado, ser fontanero, ser cartero, ser automovilista? Sí, son buenos. Pero para mí lo bueno es ser taxista. Pues vale, lo has elegido tú. ¿Cuál es tu bien profesional? Lo eliges tú entre unos bienes que son buenos. Ahora, si tú eliges para mí lo bueno es ser ladrón, te equivocas, ¿no? O sea, yo decido lo que es bueno para mí, pero eso no significa que yo acierte siempre, ¿no? Entonces yo soy creativo en ese sentido, pero no solo en ese sentido. También soy creativo en el aspecto de que puedo hacer aparecer nuevas posibilidades, ¿no? Es decir, no, la vida ética no es cumplimiento. Yo amo a Dios si cumplo sus mandatos, y esto lo entiendo como que cumplir los mandamientos de Dios es simplemente yo conozco su voluntad expresada en unos mandamientos y las ejecuto. O yo conozco, en vez de Dios, si no eres creyente o un filósofo que ha alcanzado a Dios, vamos a suponer que simplemente crees en la naturaleza, descubres cuál es tu naturaleza y cumples el desarrollo de tus potencias, ¿no? Tu potencia psicomotriz, tu potencia intelectual o lo que sea. Y entonces, como las cumples, ejecutas, ¿no? A la perfección, ¿no? Como si fueses un gran gimnasta de las dimensiones de la persona. Mira, no. La ética, el que ama no es el que cumple lo que ya está mandado. Eso sería como, es decir, un primer pasito, ¿no? O sea, vivir conforme a la verdad de mi persona y la verdad de mi naturaleza sin contradecirla en cuestiones básicas es un comienzo. Es lo que Dios me ha dado de origen, ¿no? Ahora, hay otra cosa ahí que es, y ahora tú inventa, ¿no? Si tú amas, encuentras formas de expresar ese amor. Encuentras no solamente formas de expresarlo, sino campos en los que ejercitar ese amor que no se te ocurrían antes, ¿no? Vas inventando, el amor es inventivo, es creativo, ¿no? Lo mismo ocurre en otros campos de la vida, ¿no? Es decir, esto no hay que hacerlo siempre del mismo modo. Yo como
como intento realizar mi tarea pastoral lo mejor posible, no me vale el se ha hecho siempre así, sino que busco, invento, pruebo, no al tontas y a locas, ¿no? Pero hay una creatividad que surge de esa capacidad ética del hombre de novedad, ¿no? De novedad, ¿no? Y hay una cuestión muy importante ahí que es el horizonte de esperanza, ¿no? O sea, la acción humana, porque está abierta a la creatividad y porque está abierta al papel de Dios, ¿no? Que va a configurarme y ayudarme, ¿no? Hace que mi vida siempre esté marcada por un talante positivo, ¿no? Es decir, oye, que esto puede cambiar, oye, que puedo crecer, oye, que puedo mejorar, oye, que el mundo lo puedo construir mejor, oye, que Dios está de mi parte, ¿no? Forma de entender esto de una manera así más práctica, ejemplo piadoso, que lo entendéis, ¿no? Yo creo que esto lo entendí de una manera así muy práctica en un librito que hay muy bueno sobre la libertad de Jacques Philippe, pero es más espiritual que filosófico, pero bueno, está fenomenal, ¿no? Claro, hay veces que a la gente le da miedo a la libertad. Que le da miedo a la libertad significa que van a buscar al confesor para preguntarle que qué tiene que hacer. Porque lo que quiere es ejecutar. Y quiere tener una seguridad de que ejecuta lo correcto. Y concibe su santidad, o lo que sería su felicidad éticamente alcanzada, con cumplir eso. Ejecutar, cumplir, etcétera, ¿no? Oye, pues mira, yo no te puedo decir si tu caso es que sea bueno para ti ser cura, ser monja, ser casado, ser consagrado. No lo sé. Corresponde a tu libertad. Bueno, ¿y Dios qué quiere? Pues Dios te ha hecho libre, ¿no? Luego, decide tú. A lo mejor Él te invita de alguna manera más clara a algún tipo de proyecto y tú verás si le respondes que sí o que no. Pero en muchos campos lo que Dios te hace, tanto de grandes decisiones de la vida como otras veces de pequeñas decisiones, es dejarte tu campo de libertad. Y lo que Él quiere es que tú vivas esa libertad, que tú crees tu vida y tú te la inventes, ¿no? Y entonces, ¿acertaré o no acertaré? Mira, yo no sé si acertarás o no, porque eso no lo podemos saber. Lo que sí sé es que Dios en esa decisión va a estar contigo, tanto en un camino como en otro. Porque Dios lo que quiere es que tú elijas, cuando sean cosas buenas o inventes cosas nuevas, ¿no? Entonces, ver esa apertura y verla también desde el Dios que está a mi lado, no del Dios que está enfrente dándome órdenes, coartando mi libertad, ese Dios que crea una naturaleza entendida como determinismo, es el Dios que Sartre critica, y esa crítica de Sartre, si Dios fuese así, sería verdad. El problema es que no toca a Dios, porque Dios no es el Dios que se imagina Sartre, ¿no? Y el Dios del cristianismo no es ese, ¿no? Pero a veces los cristianos no subrayamos suficientemente este elemento de creatividad, ¿no? Eso, hay un campo en la vida del cristiano que lo manifiesta. Es cuando uno se acusa de omisión. Dice, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, ¿no? Y omisión a veces uno lo simplifica y dice, ¿omisión qué es? Omisión es que yo tenía la obligación de ir a misa y no he ido, por lo tanto he omitido ir a misa, ¿no? Tenía la omisión de dar ayuda a esta hermana que me la ha pedido y no se la he dado, pecado de omisión. Vale, eso es una parte de los pecados de omisión, no cumplir, pero hay otra parte de los pecados de omisión, que es los que aparecen en los talentos, ¿no? Es porque ahí, curiosamente, el mensaje cristiano empalma muy bien con la verdad de la creatividad del ser humano. Estamos hechos así, ¿no? Oye, es que tienes unos talentos, no lo entierres. No lo entierres, ponlo a jugar, arriésgalo. No tengas miedo a vivirlo, a ser creativo, ¿no? Ser creativo no significa el paradigma romántico del artista, ¿no? El creativo es el que no se atiende a las normas y se las salta. No. No. Entonces, bueno, esa dimensión está ahí, ¿no? Nacho, Manzanares, ¿leerías la cita de Ana Frank de la derecha, por favor? Vale. El mejor remedio para el que tiene miedo o se siente solo desgraciado es salir al aire libre y encontrar un lugar solitario donde poder estar
en comunicación con el cielo, con la naturaleza y con Dios. La mente entonces se siente que todo está bien así, que Dios quiere ver a los hombres dichosos en medio de la naturaleza sencilla y hermosa. Vale. Es decir, al final, bueno, es darnos cuenta, ¿no? Se puede hacer desde muchos campos. No hace falta ser especialmente cristiano para captar esto, ¿no? Pero nosotros ahí, los creyentes, tenemos una ventaja, pero a veces también el riesgo de desfigurar, ¿no? Lo que ahí hemos vivido. Bien. En el camino de nuestra vida, con esta libertad y esta responsabilidad, vamos configurándonos, ¿no? Lo que hacemos con los actos queda como una personalidad, como una segunda naturaleza. Recordad lo que vimos de los hábitos, las virtudes, ¿no? Hace que yo crezca como persona. Zubiri lo llama, la persona es acrescente, ¿no? Yo voy, por favor, el que hace estas cosas, que deje de hacerlas. Gracias. Yo soy como acrescente, ¿no? Mi persona crece en esa dignidad moral. Pero en ese camino hay varias limitaciones, ¿no? Como son el sufrimiento y el dolor. Las limitaciones que vienen de mi naturaleza y del mal que sufro. No solo la limitación, soy limitado, sino también la parte pasiva. Lo que me hacen los demás, que yo no quiero, que me sobreviene, un coronavirus, un terremoto, o una pérdida de un ser querido, una enfermedad, ¿no? Y ese mal aparece. Ese mal, en la medida en que me afecte, es un obstáculo real a la felicidad, ¿no? Y bueno, ya sabemos que si lo podemos ver desde la escala de bienes que nos hacen felices, aunque me falte la salud, puedo ser feliz, ¿no? Pero para eso hace falta que la persona esté orientada, bien orientada, ¿no? Ante ese mal, la humanidad ha ido dando diferentes respuestas, ¿no? ¿Qué papel juega el sufrimiento, el dolor pasivo, el dolor físico o el dolor moral que yo sufro? Pues mira, es el destino, ¿no? Es algo ciego e inevitable, ¿no? ¿Qué te queda? Pues aguantarte, ¿no? Aguantarte. Lleva un poco a la pasividad, ¿no? A quedarte con los brazos caídos, ¿no? A resignarte. Sería la cuestión. Me resigno ante el mal que aparece en mi vida. Las posturas materialistas, que van ligadas mucho al Homo Faber, Marx, por ejemplo, los economicistas y demás, o nuestra visión, es uno de los riesgos que hay en nuestra sociedad y quizá de lo que el coronavirus nos ha puesto más alerta, pero al mismo tiempo puede ser una trampa, ¿no? Es decir, ¿qué puedo hacer? Tengo que evitarlo con la técnica. Es la respuesta al sufrimiento, evitarlo con la técnica. Hagamos más distribución de bienes, una economía que lleve alimentos a los países necesitados, hagamos, en la medida de lo posible, que esta enfermedad se cure, que al menos quien la tenga no sufra. Con nuestra técnica solucionaremos el problema. Con esto perdemos la capacidad de descubrir más dimensiones. Sobre todo, además, que como el mal siempre tiene una dimensión que nos sobrepasa, antes o después nos aboca a una frustración, ¿no? Oye, mira, que creíamos que podías y no podemos. No, pero la humanidad podrá. Bueno, a saber, pero no todo sufrimiento vamos a poder con él. Y hay unos sufrimientos que proceden de la libertad humana y que, claro, a mí si me traiciona mi mejor amigo, eso no lo voy a superar con una técnica. Bien, el materialismo priva de ciertas dimensiones al sufrimiento y cae en una especie de Prometeo, ¿no? Que cree que él solo lo va a poder hacer, ¿no? El estoicismo es parecido al destino, pero admitiendo la libertad del hombre, con lo cual hay una tragedia, ¿no? La tragedia acaba mal, ¿no? El hombre lucha contra el mal, pero acaba mal. Tiene que aceptar, luchar contra el destino. Cuanto más lucha contra el destino, mejor. Mejor ha sido la tragedia. Cuanto más tal, parecía que iba a vencer a los dioses y demás, pero al final es aceptarlo, ¿no? Aceptarlo, eso sí, de una manera resignada, de una manera pacífica, y eso hace que yo sea capaz de sobrellevarlo mejor, ¿no? Y para eso apago mis deseos. Apago mis deseos. Eso lo habéis estudiado ya con Don Jordi, ¿no? Esa presencia está también en el budismo, ¿no? Hay que negar el dolor y para eso anular el deseo.
Cuanto menos deseos, menos sufrirás, ¿no? Claro, estamos eliminando aquí una capacidad del hombre que es su apertura a sentir la realidad y a verse afectado por la realidad. En el fondo lo que estoy intentando es construir un hombre que no sea afectable, ¿no? Es una especie de coraza, ¿no? O de petrificación del ser humano, ¿no? La New Age recoge partes del materialismo, pero espiritualizado un poco, ¿no? Si tú alcanzas un nuevo nivel de conciencia, entonces controlarás y vencerás al dolor. Vale, yo hago mucha cienciología, mucha New Age, y luego resulta que me viene un cáncer de huesos y al final el dolor hace su presencia. Entonces no solo resulta que ese dolor me duele, sino que además me machaca porque he fracasado, no tengo el nivel de conciencia suficiente para vencer este dolor, ¿no? Es muy cruel la New Age. Claro, cuando tú llevas una vida muelle, tranquilita y demás, es muy fácil ser New Age. Pero cuando llega una prueba de verdad, el New Age se desmorona, te deja solo, vendido, ¿no? Ante el dolor, ¿no? Y luego la respuesta bíblica, ¿no? La propuesta bíblica da al mal, al que se sufre, un sentido ético-religioso. Es decir, esto puedes vivirlo con amor y puedes transformarlo en sacrificio, ¿no? Lo cual no significa que el mal sea una cosa ahí como querida por Dios aposta para que tú crezcas. No, significa que tú cuando tienes ese mal, cuyo misterio sigue ahí delante, puedes asumir un sentido desde la vivencia religiosa. Es decir, este mal me puede servir, porque puedo amar en este mal. Y puedo darle un sentido y ofrecerlo por los demás, por los que me están cerca. Hay gente que es capaz de sufrir en silencio y con cierta felicidad para no hacer sufrir a su esposa o a su esposo, sin darle un sentido trascendente, ¿eh? Pero hay un amor interpersonal. Un cristiano además puede darle un sentido trascendente a este sacrificio y decir, pues yo lo uno a la pasión de Cristo, ¿no? Y además con una esperanza, una positividad, ¿no? El final del camino del mal llevará a una victoria del bien de alguna manera, ¿no? Bueno, de estas, existencialmente tú puedes decir, bueno, pues la que más prueba es, la más razonable es la última, ¿no? Pero bueno, son las que se dan, ¿no? La experiencia, los que hayáis leído a Viktor Frankl, os daréis cuenta de cómo hay un proceso también en el sufrimiento, ¿no? Cuando uno pasa por una gran prueba, el coronavirus lo puede ser a nivel social, hay una catarsis, una purificación. Y hay una función que el mal puede desempeñar. No necesariamente el mal, pero a veces es muy difícil que sin el dolor o el sufrimiento esta catarsis se dé, ¿no? Que nos libera de la superficialidad y nos abre el camino a ser quienes realmente somos, sin tapaderas, ¿no? En esa catarsis, en conjugación con nuestra libertad en medio del sufrimiento, podemos dar un salto con nuestra responsabilidad y vivir esa situación más allá de nuestro egoísmo. O, ante la realidad del sufrimiento, crecer en comprensión y solidaridad, ¿no? Yo, como ya sé lo que es pasar por eso, ahora comprendo a otros, ¿no? ¿Eso lo podría haber hecho de otra manera? Pues vete tú a saber, pero lo hemos hecho así, ¿no? Entonces, hay como una escala en la vivencia del sufrimiento, que no significa que tengamos que buscarlo, pero cuando viene podemos acogerlo y podemos vivirlo así, hasta darle un sentido, ¿no? Sufrir para alguien, ¿no? Por amor, ¿no? Y en última instancia ahí el horizonte es Cristo. Muy bien, pues nos quedamos, bueno, ¿vais con mucha prisa o si me dejáis que explique este cuadro y así acabamos? Se me acaba de sublevar. Bien, junto al misterio del sufrimiento queda el problema del mal moral, que ese es el realmente malo, el mal que yo quiero, ¿no? Con la pregunta que, ¿por qué es posible que yo quiera el mal, ¿no? Cosa que responderemos en ética el curso que viene un poquito más en detalle, ¿no? El hecho es que yo puedo querer el mal a sabiendas, ¿no? Habrá que explicar cómo es posible eso, ¿no? Entonces, la persona que quiere el mal no solamente quiere el mal, sino que se destruye a sí misma, se hace mala a sí misma. El ladrón, cuando roba, se quiere a sí mismo como ladrón, se hace ladrón, ¿no? Se autodestruye. Por eso el mal moral, el pecado, dice San Agustín,
que es el mayor mal, porque destruye el mayor de los bienes. Y el bien de la persona y su dignidad es el mayor de los bienes creados, mucho mayor que el bien de la naturaleza, inerte y no personal, ¿no? Esto a nuestros oídos puede sonar negativo, pero luego si uno lo piensa despacio se da cuenta de que es real, ¿no? Y además este mal luego va a estar en la raíz de otros males, ¿no? Pero además el mal que yo hago, que me hace malo, tiene una aversión, siempre repercute en los otros. Nunca hay un mal aislado solamente para mí. Aunque sea de una manera indirecta, el mal, la acción mala, me desvincula de los demás o me lleva incluso a hacer cosas que directamente le hacen mal al otro. Si yo estoy mal, si yo soy malo, eso repercute en mi sociedad, repercute en mi entorno cercano, en mi familia, ¿no? En ese sentido, soy maléfico, ¿no? Es el maleficio. La escala esta son terminologías de Zubiri, ¿no? Pero todavía hay un mal mayor que yo puedo hacer, que es cuando induzco a otro a destruir su propio bien, cuando me convierto en tentador para él, a través del mal ejemplo o incluso a través de la incitación al mal. Cuando yo incito al otro a ser ladrón o a ser infiel. Entonces no solamente es que le esté haciendo, a lo mejor no le hago un mal directo físico, pero sí le estoy haciendo que sea autodestructor de sí mismo. Me estoy convirtiendo en el malo, en el tentador, ¿no? Para el otro. Y esos males que vamos haciendo con todas estas dimensiones interrelacionadas, estas profundidades, va cristalizando en la historia, en estructuras de pecado o estructuras de mal, que hacen que el mal tenga más fuerza en la historia, que haya un vector de mal, ¿no? Es la dimensión social del mal. Ese mal no es que lo haga la sociedad, sino que las personas constituimos una sociedad que va estructurándose así. Y tenemos cosas de estas, ¿no? A veces en nuestras sociedades que crean injusticias, que crean faltas de libertad, que crean justificación de crímenes, que crean situaciones de violencia, y están ahí estructuradas, ¿no? Y no es que la estructura peque, sino sí nuestra responsabilidad ha creado una maldad en la historia. Una maldad, ¿no? Y quedaría la pregunta trascendente. Ese mal que nosotros hacemos, que a veces toma unas dimensiones tremendas, ¿no? En la historia. Es lo que se ve por el Holocausto en las guerras mundiales, ¿no? O el aborto hoy en día, ¿no? ¿Eso se explica suficientemente? ¿Es necesario acudir al maligno, a ese ser espiritual o no? Filosóficamente la cuestión queda abierta. No queda resuelta porque no podemos hablar del diablo filosóficamente, más que como esa posibilidad que el pensamiento religioso nos ofrece. Pero sí podemos pensar sobre la dimensión del mal. Si la persona humana es capaz por sí misma de explicar todo el mal que ha puesto en la historia o no. Platón en un momento determinado se lo plantea y al final el recurso es a una fuente externa. Acordaos del hombre esférico. La Biblia se lo plantea y la respuesta del pensamiento bíblico es que el hombre cae, es culpa suya, pero está tentado por la serpiente, ¿no? Bueno, dejamos aquí, apuntad preguntas y ya la semana que viene comenzamos también con un espacio de preguntas sobre el mal, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos. Adiós. A vosotros, hasta luego. Adiós, gracias. Adiós. Adiós. Gracias, padre. Sí, Adiós. adiós. Inmaculada, dime. Yo siempre tengo que hacer una preguntilla, lo siento. Tengo un par... Ay, perdón, que es que le estaba grabando la clase si no me lío. Esta clase está grabada, ¿no? ¿Ya ha cortado? Esta clase está grabada, sí, entonces la subiré. Bueno, yo es que aparte grabo, por si acaso después me falla. Muy bien, sí, puede haber fallos. Soy un poco paquete, lo siento. No, yo soy paquete de forma natural. Quería pedir yo a usted un aula de tutoría esta tarde, pero la pregunta, igual es larga, pero la pregunta que me ha llevado esta mañana, antes de empezar la clase, es que cuando hablamos, no sé si es el momento, si no es el momento, me dice, no es el momento. A ver, ve al grano y te digo si es el momento o no. Vale, cuando hablamos de las causas accidentales en el azar limitado,
¿eso se podía derivar de una forma súper concreta, por ejemplo, en un tsunami? Un tsunami no es porque Dios lo ha querido, sino es una causa accidental de la propia naturaleza. ¿O no tiene nada que ver? Bueno, vamos a ver, hay una parte de per accidens y otra parte también que hasta cierto punto, en la medida que conocemos mejor el sistema de fallas tectónicas de nuestra Tierra, etcétera, etcétera, hace que eso pueda ser predecible. Ya. Entonces, ahí habría que ver, o sea, no es algo que esté predeterminado que pase. Y hay el ejemplo, el gato murió atropellado porque pasó el camión y el gato saltó a la calle justo porque en ese momento subió la persiana. Y entonces la vecina de enfrente fue el momento en que regaba y se le cayó una maceta que asustó al gato, que hizo que saltase y entonces cruzó la calle justo en el momento en que pasaba el camión. Estaba predeterminado y podía predecir científicamente que el gato iba a ser atropellado por el camión esa mañana. Muchas causas, muchos elementos. Pero no es cuestión de muchos, es que todo efecto tiene sus causas, Ya. pero no todas las causas obran de un modo necesario. Ya. Entonces, en un tsunami, en la medida que obren de un modo necesario sus causas, puede llegar a ser predecible. Y en ese sentido no habría azar, ¿no? Ya. Pues En ese muchas sistema. gracias, porque yo estaba en eso. Y bueno, después las preguntas del mal, yo sí que tengo dos, porque además, como llevo en unidades matrimoniales, es que hay gente que es mala. Y yo creo que, bueno, igual me salgo un poco del tema, intentaré concluir. Perdone, ¿no ha dicho algo sobre el trabajo del segundo parcial y las que tenemos que hacer el primer parcial? Ahí he quedado que habléis con el delegado, Sí, hablando con el delegado, y el delegado me tiene que enviar una lista y hacemos una tutoría todos juntos. Ah, vale, la nota ya lo he puesto, que a mí me queda el primer parcial que no me pude presentar. ¿Pero lo sabe el delegado o no? Sí, se lo he pasado al delegado. Vale, eso es. Pero sobre el trabajo del segundo parcial. No, el segundo parcial, voy a ver si consigo que me ha llamado de secretaría y tengo que ver. Vale, es que a mí me coincide su examen con. Es que yo soy de canónico, esto es un lío, ¿eh? Mucha paciencia, padre, que soy de canónico. A mí me coincide su examen, el día 5 de junio me coincide su asignatura con la de don Javier Prades. Por eso, por si se me alarga el trabajo, si puedo tenerlo, me da 2 días más y el lunes, no sé dónde está el calendario, el lunes 8 se lo presentaría, el 8 de junio. Vamos a ver, espérate, porque estamos hablando de una cosa que tenemos que ver antes en la reunión. No vamos a adelantar cosas, vamos paso a paso. De acuerdo. ¿Vale? De acuerdo, muchas Al final gracias. liamos más. Vale. Muchas gracias. Venga, un saludo, Inmaculada, gracias. hasta luego. Ya. Adiós. ¿Alguno más de los que estáis ahí queréis preguntar algo? Yo creo que estos se han ido. Estaban aquí, pero se han ido. Bueno, pues ya está. Gracias. Venga, Adiós, hasta luego. Hasta luego.